tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, Teresa Folgueral, vengo por acá a traerles otro texto que encontré, que me llegó por redes, de origenemocional.uy, el cual sigo y me parece muy valioso muchas cosas de las que escribe. Y me pareció bueno traérselos. Dice: no recuerdo nada de mi infancia. Que un individuo no recuerde nada de su infancia es una gran pista y gran nudo. Probablemente el nivel de violencia, de situaciones crueles que ha vivido han sido tan desagradables que la conciencia del niño ha decidido olvidar, para poder seguir adelante y no terminar enloqueciendo. Es un mecanismo de la conciencia muy inteligente el olvido. El inconsciente esconde debajo de la alfombra un recuerdo desagradable para preservarnos del dolor. Que alguien no recuerde nada de su infancia es un gran alerta que nos está diciendo que hay información que el inconsciente archivó convenientemente. Los adultos solo podemos recordar de la primera infancia todo lo que haya sido nombrado por mamá, y todo lo que no fue nombrado va a pasar a nuestra sombra. Quizás yo recuerde el terror que le tenía al hombre que vivía en la esquina, y como mamá nunca se dio cuenta de mi terror y nunca lo nombró, ese terror fue a parar a mi subconsciente. Quizás recuerde que mi mamá era muy sacrificada y vivía cansada. Yo a eso lo recuerdo porque... ¿Por qué lo recuerdo? Lo recuerdo porque mamá lo nombraba y repetía día y noche. Quedó sellado en mi subconsciente, pero en cambio yo no recuerdo lo solo que me sentía, ya que no fue nombrado por nadie. Generalmente recordamos lo que mamá nombró, y lo que no nombró sigue ahí guardado en esa nebulosa del olvido y se reactiva en fobias y enfermedades incomprensibles a veces. No debemos confiarnos en el discurso materno o paterno, no porque nos mientan, sino porque esos recuerdos que tenemos fueron organizados desde la percepción de nuestros padres y no desde nuestra propia realidad infantil. A mamá puede haberle parecido que estaba todo bien y nosotros, siendo niños, no haberla pasado tan bien. Puede ser que yo haya sido abusado o abusada y mamá, por estar tan metida en sus problemas, no se diera cuenta por la situación que estaba yo atravesando, y como no lo nombró, no lo recuerde, por eso sigue ahí activo en mi subconsciente, y es allí donde debemos ir a sanar para que no se siga reactivando en forma de temores, fobias, miedos que aún no comprendemos. Danila del universo está a mi favor. Así termina el artículo. Me pareció interesante porque, forma parte de nuestra vida, saber esas cosas que quedaron en la sombra, que no las recordamos, pero que sí quedaron ahí y a veces salen en alguna enfermedad, en algún síntoma, en alguna cosa. Es bueno saberlo, es bueno saber que tenemos cosas guardadas, que no las podemos recordar en el consciente, pero que están puestas en el subconsciente. Así que como siempre les digo, el conversar con nuestros
nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nos va a traer siempre algún conocimiento, algún dato, algo que después, no, quizás no en ese momento, pero sí después nos ayude a comprender determinadas cosas, como que van cayendo fichas en el correr de los años, de las vivencias, y uno puede ir relacionando alguna cosa que le pasa con alguna cosa que pasó, que vivió, que oyó. Por eso, cuanto más información tengamos, mejor va a ser para nuestra vida. Hasta acá llegó el artículo, mi comentario. Espero les haya gustado. Les pido que me regalen un like si fue así, que compartan el artículo si les parece que es útil para alguien, que apliquen un poco eso de hablar, mantener comunicación con nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre mientras se tenga, es una gran ventaja, no la dejen pasar. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y vuelvo pronto con algo más que me interese y quiera transmitirles. Les mando un beso enorme. Chao.